Ok, bueno, ahora sí estamos ya acá en el aula. Empezamos, les decía, el capítulo 2. Este capítulo se denomina calidad del producto de software. Entonces vamos a ver que hay dos grandes líneas de calidad que tenemos que nosotros estudiar en lo que se refiere a calidad de software, obviamente, ¿no? La una es la calidad del producto, que es el estudio que vamos a empezar el día de hoy y lo vamos a continuar la próxima semana porque este es un capítulo un poco largo y además es la base de nuestro proyecto, entonces no quiero correr con el tema. Y la segunda parte de la calidad de software tiene que ver con la calidad del proceso de software, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la calidad del producto va a estar más asociada con el control de calidad, el QC que hablábamos la semana pasada, Quality Control, mientras que la calidad del proceso de software va a estar más asociado con el aseguramiento de la calidad, con el QA, con el Quality Assurance. Y como dijimos, QA y QC es como una pareja complementaria, ¿no? Es importante hacer aseguramiento de calidad y hacer control de calidad. Por eso nosotros tenemos que, como ingenieros que somos, estudiar y ser conocedores de las normas y las técnicas y las herramientas que existen para llevar a cabo calidad de producto de software, capítulo 2, y calidad de proceso de software, que es el capítulo 3 de nuestro pensum de estudios. Entonces, bueno, no voy a adelantar más porque obviamente antes de entrar al capítulo 2 vamos a revisar lo de la semana pasada, sino que quería traerles acá por el videíto que está acá, ¿no? Entonces lo vamos a ver juntos, no es un video muy largo y tiene que ver justamente con lo que les estaba comentando, ¿no? Esta semana es la semana grande y el domingo es el día mayor, que se llama en quichua el Hatun Punya, el día más grande del año porque es el día que lo dedicamos a agradecer por la vida, por los alimentos, por la naturaleza. Pero les voy a dejar ver este video de acá, que es el video oficial de la Polinacional, porque además, como les comentaba, el otro día estamos de Priostes, ¿no? Entonces lo vamos a ver juntos. La Escuela Politécnica Nacional es prioste de la celebración del Inti Raymi de las universidades y diversidades en el año 2020. Por eso invitamos a toda la comunidad universitaria a participar de la serie de eventos que se han organizado en el mes de junio para la conmemoración del Inti Raymi, que es la fiesta más importante de los pueblos originarios de los Andes y que además ahora trasciende los espacios en que normalmente se celebraba. Por la situación que estamos viviendo este año, no podremos bailar, cantar, zapatear en las calles, pero el espíritu de la conmemoración está presente, más fuerte que nunca, porque además esta situación ha revelado esas situaciones complejas que tenemos entre las actividades humanas y nuestras incidencias sobre la naturaleza, y nos debe llevar a pensar cuál es nuestro papel en el mundo en este momento y cómo debemos desarrollar esas actividades. También nos debe llevar a agradecer la vida, los alimentos y la comunidad. Participen en esta celebración a través de los eventos organizados que pueden encontrar en la página de Facebook que está asociada a el Inti Raymi Universidades y Diversidades, y también en las páginas que todos los que están ahora propiciando esta celebración están colocando. Aprovechemos esta ocasión para celebrar la resistencia, la solidaridad, en memoria de nuestros ancestros y de nuestros orígenes. ¡Que viva el Inti Raymi! Bueno, ahí está. Vi que me pidieron la palabra, así es que le vamos a dar la palabra a eh, Joel, aunque pensé que quien pidió la palabra fue Katherine, pero bueno. Por favor, Joel, tienes el micrófono. Joel Villasís. Sí, Inge, ¿me escuchan? Sí, sí, cuéntanos.
¿Qué querías decir? Nada, no sé por qué. Creo que es del, Ah, de lo anterior. del presente, ajá, me olvidé de bajar, Inge, perdón. ¿Qué opinas del video que acabamos de ver y en general del Inti Raymi? Cuéntanos tu experiencia personal o tu acercamiento personal con el tema. Creo que para muchas personas, y yo me puedo incluir, que hace poco tiempo no estaba como un contacto sobre, se podría decir, sobre nuestras raíces, que es celebrar estas fechas que, que nuestros antepasados lo celebraban y en toda Latinoamérica, ¿no? Y creo que es importante tener ese paso o conocer o incluirse y en estas festividades, aunque es una lástima que justo el año que somos anfitriones haya caído lo de la pandemia y todo lo que está pasando actualmente. Así que eso, Ok, bueno, muchas gracias. Y ves, te tocó hablar por no por no bajar la mano a tiempo. no importa. Está bien, gracias, Joel. Eh, ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, contarnos alguna experiencia? No sé si han participado en el Inti Raymi de las universidades, algunos de ustedes los años pasados, o tenían pensado tal vez algo para este año. Cuénteme. O simplemente lo que tengas que decir ahorita después de haber visto este mensaje oficial de la rectora. Nada, nada, en cero. Sí, sí, qué mal que no vayamos a poder compartir eso en persona, ¿no? De los conciertos o de compartir las vivencias que tenemos cerca de nuestros amigos y vivirlo en un confinamiento a causa de la crisis sanitaria que vivimos actualmente. Así es, muchas gracias. Pues sí, hasta que alguien se anime, les comento que, bueno, yo formo parte del Comité General de la Poli para lo que era la preparación del Inti Raymi como priostes, ¿no? Y en ese contexto nosotros habíamos estado trabajando desde inicios del año, desde enero mismo, en todo lo que iba a ser el gran evento en la Politécnica, a donde esperábamos que lleguen como unas 9.000 personas al Estadio Politécnico. Entonces ahí íbamos a armar un gran escenario a donde iban a ir llegando todas las personas que quieran participar, después de haber hecho un recorrido grande, grande, que iba a salir uno desde la central hacia Casa de la Cultura, de ahí íbamos a ir al arbolito, luego íbamos a dar la vuelta por toda la floresta y en cada paso recogiendo más gente, porque así funciona la fiesta, ¿no? Entonces tú vas pasando por donde los vecinos y vas sacándoles y se van sumando más y más y más, ¿no? Y entonces esa era un poco la planificación que teníamos hasta obviamente marzo y la situación actual, ¿no? Entonces de golpe nos tocó pues obviamente replanificar acorde a las circunstancias y pues ahora estamos promoviendo, de hecho desde el domingo, o sea desde ayer sacamos ya un comunicado oficial que no solamente es de la Poli, como Prioste, ni siquiera es solamente de todos los organizadores del Inti Raymi Universidades, que por cierto este año son 16, entre ellos la Casa de la Cultura y varias universidades, ya no solo de Quito, sino también de Carchi, de Chimborazo. Entonces fíjense en cómo esto que sí, nos ha obligado a mover dinámicas y a replanificar cosas, de todas maneras ha traído oportunidades, ¿no? Entonces en el caso específico del Inti Raymi hemos podido ascribir universidades que de otra manera no hubieran colaborado porque pues físicamente no estaban aquí en Quito, de hecho ya se va a dejar de llamar de Quito, se va a llamar del Ecuador desde el año que viene y eso es primicia, eso lo vamos a anunciar el domingo. Y bueno, tenemos ya 16 y aparte de eso se ha realizado una coordinación de todos los organizadores de Inti Raymis en todo el país e incluso fuera del país, porque se festeja también con las colonias ecuatorianas y sobre todo de comunidades indígenas en otros países, ¿no? Y entonces se ha llegado a un común acuerdo de pedirles a todos, dentro del contexto, que este año la celebración del Inti Raymi sea más espiritual, sea más interna, sea más en familia y sea en casa.
Entonces estamos en esa campaña. Entonces por eso es que nosotros como Poli tuvimos que rápidamente cambiar a modalidad virtual, hacer de la página Facebook el lugar principal desde el cual se está divulgando todos los eventos que se están dando. Y esta que es la semana principal, les invito a visitar esa página, como bien decía la rectora, y ver ahí la agenda de eventos y los enlaces a todos los eventos. Hay eventos desde mañana martes hasta el domingo sin parar. En particular les pido que traten de participar en dos, que son los principales que nosotros como Poli estamos proponiendo. El uno es este viernes 19 de 5:30 a 7:30 de la tarde, que lo está planificando el AYOPN. Para los que no conocen, AYOPN es la Asociación de Estudiantes de Pueblos Indígenas de la Politécnica Nacional. Entonces ahí están todos los compañeros de ustedes que se autoidentifican con algún pueblo indígena, asociados, ¿no? Y entonces ellos son los que están preparando con mucho amor para todos nosotros y para representarnos a nosotros frente a otras organizaciones, este espacio muy chévere que se va a dar el viernes. Entonces es la parte en la cual es el espacio en el cual los estudiantes indígenas de la Poli nos ofrecen a todos los demás de la Poli y a todos los de las otras universidades y en general esta celebración desde como ellos lo han pensado, ¿no? Entonces va a estar muy bonito, va a estar muy emotivo. Yo he venido trabajando con los muchachos del fin de semana para un poco dejar a punto las cosas que ellos quieren presentar. Así es que les invito a acompañarles, a hacer público. Va a ser por Facebook Live, ¿no? Entonces ustedes solamente se conectan, buscan Inti Raymi Universidades, les sale la página y ahí te va a salir que ya está en vivo. Y que nos ayuden a replicar también, porque queremos ver si logramos que ese evento sea el más concurrido de todos. Hasta ahora el más concurrido ha sido el de la inauguración, que tuvimos 300 personas en Zoom y tuvimos 100 y pico personas, no recuerdo exactamente, en Facebook Live. Pero sí necesitamos mucho más porque el año pasado la Salesiana llegó a tener 6,000 participantes en la parte más, digamos, concurrida del Inti Raymi del año pasado. Entonces, como Politécnica no nos queremos quedar atrás, ¿no? Y entonces ahora es más fácil medir porque pues simplemente vas viendo los indicadores de vistas, pues, del evento que se está proyectando. Y el evento principal que les recomiendo muchísimo que lo vean porque va a estar muy bien, es el evento del día domingo. Entonces el domingo, que es 21 de junio, es el día que se celebra como tal el equinoccio, ¿no? Entonces en este día vamos a empezar 10:30 y va a haber mucho contenido que ahorita Relaciones Institucionales está ya trabajándolo y demás. Para presentar, va a haber también interacción, igual compañeros de AYOPN van a ser los presentadores porque estamos viendo que es importante que los estudiantes, como siempre, sean los que estén al frente de las cosas, porque en la Poli, en números, los más numerosos son ustedes, los estudiantes, ¿no? Entonces, compañeros de ustedes que forman parte de AYOPN van a ser los presentadores del domingo también. Y ahí van a aparecer los mensajes de todas las universidades y organizaciones que han colaborado, videos, un poco de cosas que no les adelanto más bien para no spoilearles el evento. Pero traten de conectarse, es domingo y por eso les digo que yo he decidido rebajar la carga de trabajo de esta semana para que ustedes puedan disponer de ese tiempo que hubiéramos usado para la materia, tal vez para conectarse a un par de eventos de Inti Raymi. Y alimentar tu espíritu, ¿no? Porque es importante alimentar el intelecto, pero sobre todo es importante alimentar el corazón. Y si logras equilibrar las dos cosas, pues entonces ya te sentirás más en paz, porque vas a estar más íntegro, más íntegra. Entonces, anímense, pues, a participar en este Inti Raymi de este año, ¿no? Sobre todo, como decía el compañero, dado que este año somos los priostes, y eso es un honor muy importante que no sé cuándo pueda regresar, porque da la vuelta, ¿no? Y ahorita nosotros hemos sido los terceros priostes
y el domingo vamos a entregar el priostazgo a la universidad que le corresponde, que ya está también decidida, pero que obviamente es primicia. El día domingo se va a hacer público. Quien asume... Diga nomás, dije. No, porque ustedes van a ir a, ¿cómo es? A poner en Twitter. Aquí ya me están poniendo una copla, pero que nos digan de frente, Nicolás, por favor. Diga la copla. ¿Quieren oír la copla, sí o no, chicos? Vale, Nicolás. Sí, sí. A ver. Obvio. Sí, sí, ya. A ver, No, profe, a mí, no, ya Sí, te sí. puedo decir. Sí, sí, que diga, que diga. no se haga, no se haga. Sí, y grabará, por favor. O sea, en sí no es una copla, es Con como cámara y empieza todo. una de las mujeres, de las canciones que más me gustan, Ajá. que Pero que dice, active a la mí cámara, no hija. me gusta el vino ni tampoco el aguardiente, a mí me gustan las guambras de los 15 hasta los 20. Ya ven, La mejor frase una de canción. ¿no? Claro, y entonces cantas copla. Oye, esa frase está pedófila. Vas alrededor. Gracias, Nicolás. Ya no prendió la cámara, pues es que se achola, pero no importa. ¿Quién más quiere aportar algo? Cuenten. Ya van a decir que nunca han ido a un Inti Raymi, aunque sea para brindar. No, nadie se anima. Sí, Nicolás ya se animó y ustedes nada. Verán que si no conversan, toca ir a estudiar el capítulo 2. Así es que escojan. Las megas chumas, pues dije. Claro, sí, pues eso sí vamos a extrañar. Porque les comento que como parte de este anuncio oficial que se está haciendo de todas las coordinaciones, estamos pidiendo que este año la bebida espiritual del Inti Raymi, que es la chicha, no haya, ¿no? Porque la chicha en su preparación, en su fermentación e incluso en la forma en que compartes, ¿no? Porque lo chévere es que es un vaso y va circulando, ¿no? Y todos nos vamos sirviendo. No es realmente lo aconsejable ahorita en esta época, ¿no? Entonces se está pidiendo que por este año pues no se prepare chicha, no compartamos la bebida, es más, no bebamos, qué triste, pero es todo por temas de cuidado, ¿no? Entonces sí, pues este año no va a haber la gran chuma tampoco. Pero por el lado bueno no va a haber el gran chuchaqui tampoco al otro día, así es que todo tiene compensación. Y bueno, yo les quería mostrar ya para ir cerrando, ya que no les veo tan animados a conversar. Este de acá, ¿quién me dice qué es o cómo se llama? Delen, chicos. Dale, Henry, si tienes micrófono. Creo que es el Diablo Uma. Sí, así le dicen algunos. ¿Qué sabes de este personaje? Bueno, esta es una máscara, ¿no? Pero... O sea, la historia no me la sé bien, pero un primo tiene también la máscara y por eso la reconocí. Ajá, pero ¿cuál es tu idea o qué te trae a ti a la mente en todo caso? O sea, bueno, lo que le veo es que tiene la doble cara, ¿no? No sé, como que siempre está mirando adelante o atrás, no interesa. Ajá, Es como que le está mirando. Es doble cara. Sí. ¿Y eso qué te traería a ti, a tu, no sé, a tu mente? La dualidad de la vida. Sí, por ahí va, en efecto. Chévere, muchas gracias. Bueno, les comento que el nombre propio de este personaje del Inti Raymi es el Aya Uma, ¿no? Uma significa cabeza en quichua. Y Aya, contrario a lo que se piensa, no significa diablo. Nosotros al asumir la fiesta hemos hecho muchas interpretaciones y modificaciones, ¿no? Pero justamente parte de la labor del Comité de Preservación Espiritual al que yo tengo el honor de pertenecer, es justamente retomar los conocimientos ancestrales sin dogmas y sin cambios en lo posible, ¿no? Entonces el nombre propio es Aya Uma. Como les decía, Uma significa cabeza en quichua y Aya significa no diablo, como lo hemos traducido, sino espíritu. De hecho, es bien interesante saber que en el quichua original no existía la palabra diablo y tampoco existía la palabra mal o pecado, por ejemplo, porque no estaba en la mente, en los corazones, en la cultura en general, ese tipo de conceptos.
es cuando llega la conquista española y empiezan a hablar de Dios y por contraparte del diablo, que se empieza a tener el concepto y luego a darle palabras, ¿no? Y entonces como los conquistadores oían que los quichohablantes hablaban de Aya, 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 ellos interpretaron eso como el diablo, ¿no? Pero Aya en realidad es un espíritu, y los espíritus por lo general en realidad son espíritus luminosos que nos ayudan, ¿no? Entonces el Ayauma es un personaje positivo en realidad, y tiene una representación, como bien decía Henry, súper simbólica. Si ustedes se fijan, en realidad el Ayauma tiene, claro, esta nariz que tú ves acá, en el un frente, y esta nariz que ves acá en el otro frente, pero también tiene una nariz en un costado y en el otro. Entonces no son en realidad orejas, este no está tan bien hecho, el que tengo ahí atrás es mucho mejor que este, pero en todo caso lo que hace este Ayauma es ver a los 4 puntos cardinales de la misma manera por un lado, y luego, como bien decía Henry, ver al frente y atrás, ver el pasado y el futuro al mismo tiempo, ¿no? Porque como tú ves, tiene ojos, es decir, si yo le pongo así, también tiene los ojos y la nariz, al este, al oeste, al norte, al sur. Entonces este espíritu ve a todos los lados, en todas las direcciones, y ve en todos los tiempos, en el pasado, en el presente, en el futuro. De hecho, para la cultura, para la cosmovisión andina, el tiempo no es lineal, no es que el pasado está atrás y el futuro está adelante y tú estás y nosotros estamos aquí en la mitad, sino el tiempo es circular. Entonces todo el tiempo está dando la vuelta. Por eso en el Inti Raymi, cuando se zapatea en círculos. De hecho, se zapatea en espirales. Entonces vas haciendo círculos concéntricos cada vez más amplios, que significa que la vida va dando vuelta, el tiempo va dando vuelta. Entonces, en ese sentido no hay pasado ni futuro, y tú puedes ver todo al mismo tiempo. Tu pasado, tu futuro y tu presente, todos están en este mismo instante confluyendo, ¿sí? Entonces hay muchos significados en los personajes, en los rituales, en las canciones, en las coplas del Inti Raymi, ¿no? Entonces es una celebración mucho más profunda que solamente encontrarnos entre amigos para bailar y tomar y comer, aunque eso también nos gusta hacer y hay que hacerlo, pero la idea es ir mucho más allá de eso, a entender cómo nuestros antepasados vivían la relación de sí mismos con sus congéneres y con la naturaleza y con los animales y con las plantas, ¿no? Por eso es que la fiesta es mucho de agradecimiento por el alimento, por la vida. Entonces es una cuestión de celebrar, ¿no? Entonces, para hacer esta celebración vamos a empezar, porque si no luego el tiempo se me va, haciendo hoy al revés hoy las cosas. Hoy vamos a hacer nuestro ejercicio de meditación y calidad de vida primero. Entonces les voy a pedir que por favor encendamos las cámaras un ratito para esta parte y poder vernos un poco. Me voy a poner en formato de todos, gracias. Ahí nos vamos viendo, ¿verdad? Y les voy a presentar, voy a traer acá un tambor ceremonial. Entonces este tamborcito es como lo usan y como lo usaban antes y como se sigue usando ahora para ceremonias, ¿no? Entonces el Inti Raymi es un momento para reflexionar en tu identidad y agradecer por todo lo que la naturaleza y la vida misma nos provee, ¿no? Entonces, como todo evento de agradecimiento tiene un ritual sagrado, y ese ritual sagrado se relaciona mucho con los sonidos, con la música, con las vibraciones. Entonces este tambor puede sacar varios tonos y él canta según lo que sea nuestro espíritu, ¿no? Y hablo no solo del mío, sino de todos nosotros que estamos acá. Pues vamos a ver qué nos dice hoy. Cierra tus ojos.
sonido del tambor ceremonial. Trata de sentir, no con tu cabeza, sino con tu corazón, qué es lo que mueve en ti este sonido. ¿Qué tipo de conocimientos te trae? ¿Qué tipo de recuerdos te trae? ¿Qué tipo de emociones te trae? Y si no te trae nada de eso, ni recuerdos, ni emociones, ni conocimientos, solamente quédate ahí quieto, quieta. Escuchándolo, poniéndole atención. Capaz que sí hay algo que te quiere decir, lo que pasa es que a veces nosotros no ponemos atención. La vida está siempre tratando de decirnos cosas, pero a veces estamos muy ocupados para hacerle caso. Visualízate a ti mismo sin moverte, parándote a danzar. E imagínate cómo se movería tu cuerpo, cómo danzaría. Si nadie te viera, si pudieras moverte libremente como tu cuerpo quisiera, al ritmo de este tambor. Cómo quisieras expresarte para conversar con el sonido, para fundirte con él. Ve visualmente conectando este cuerpo tuyo imaginario con este sonido ancestral. Continúa quieto, quieta, inhalando por tu nariz, exhalando por tu nariz, dejando que la vibración, el sonido siga retumbando en ti, en tus células, en tus órganos, en tu piel, observando qué ha pasado en ti o observando que no ha pasado nada, lo que sea, sin juzgar. La idea es no juzgar, la idea es volver cada momento, cada instante, cada experiencia que uno vive en un aprendizaje, ¿no? Entonces no trates de ponerle un calificativo, si te gustó o no, si te aburrió o no, si estuvo bien o no. Solamente sin ponerle un adjetivo, sin juzgar, sin criticar, sin alabar, sin nada, solamente observa. Observa estos pocos minutos que acabamos de compartir, observa este mismo instante que estamos compartiendo y obsérvate a ti mismo.
Ahora vas a tomar una gran inhalación por la nariz, la más grande que puedas, llenar totalmente tus pulmones de aire. Y vas a exhalar por la boca lentamente, como en cámara lenta, sacando ahora todo el aire, como exprimiendo tus pulmones hasta que queden totalmente vacíos. Y ahí sí, vas a salir de este espacio de meditación, te puedes acomodar, puedes abrir los ojos, puedes apagar tu cámara si gustas, como te sientas más cómodo, más cómoda. Si alguien quiere quedarse en pantalla, tampoco me resiento, como tú te sientas más cómodo. Y veo que tenemos unos mensajitos. Alguien que no tenía cámara, no pasa nada. Si no tienes o no puedes o no quieres, no hay ningún problema. Y sí quisiera oír un par de comentarios de estas experiencias que estamos tratando de tener cada semana durante la clase, aunque dure un poquito, aunque no podamos dedicarnos más tiempo. Sí quisiera saber de alguien cómo se siente hoy, cómo se sintió la semana pasada o la anterior con estos ejercicios, si lo seguimos o no, porque todo es una propuesta, ¿no? Y ustedes también tienen obviamente decir. Así es que si alguien quiere intervenir ahorita, puede alzar la mano, y si no, ya saben, les toca a propósito. Henry, por favor. Discúlpame, voy a cerrar una ventana. Hay demasiado ruido afuera, disculpen, chicos. Ok, Henry, te escuchamos. Bueno, no tuve la oportunidad de estar en la anterior clase, por eso yo me disculpé ante usted, pero en la clase que estoy ahora, pues me parece muy interesante lo que está haciendo. La verdad que pues no había tenido experiencias así antes, ¿no? Me considero una persona que pues sí creo un poco en lo místico y en lo ancestral, y pues me parece muy interesante este conocimiento que usted está transmitiendo, ¿no? Y eso, Inge, gracias. Gracias, Henry, gracias por tu intervención. Joel, por favor. Ahora sí, Inge. Ahora si quieres hablar. Eh, Dale. sí, ahora sí. Bueno, a mí me parece una propuesta interesante. Cuando sacó el tambor me recordó a unas ceremonias ancestrales que pude asistir con mi hermana y cómo se interconectan muchas cosas y ese desconocimiento a la vez que tenemos que todo está unido en sí, ¿no? Y bueno, para mí me parece muy interesante y sí, sí me gusta. Qué chévere. Cuéntanos de las ceremonias que has ido. ¿No serán con ayahuasca, por si acaso? Fue con San Pedrito, Ya. las tres que fui y dos temazcales. Fue una experiencia súper linda, más que compartí también con mi hermana, ya fue la que me llevó. Sí, qué bonito que hayas ido con tu hermana, porque vas con un espíritu amoroso y de cuidado, y eso es bien importante. Para aquellos que tal vez no han tenido la oportunidad de estar en ese tipo de ceremonias, ¿nos puedes compartir algo, Joel, como un resumen chiquito de qué se tratan y por qué para ti fue una experiencia que recomendarías o si no recomendarías? Bueno, es que, bueno, justo cuando esa época yo tenía unos 17 años y estaba como en esa búsqueda de mi conexión con la espiritualidad, se podría decir. Y justo mi hermana me comentó sobre la ceremonia y me sentí súper identificado porque yo pertenecía, bueno, yo por mis padres era católico hasta ese punto y estaba en el grupo juvenil y siempre me gustó eso, pero nunca me sentí completamente identificado con la iglesia. Pero cuando mi hermana me contó, me sentí identificado y cuando pude asistir, me di cuenta que es un ambiente en el que compartes, se respeta y es es una tranquilidad y un autodescubrimiento para ti mismo. Hay un antes y un después desde que he ido a las ceremonias y no he ido. No he ido, creo, porque me he tomado como una pausa como para reflexionar todo lo que he pasado y he vivido. Pero es súper interesante y sí lo recomiendo ir con la mente súper abierta, dispuesta a todo. Y eso. Qué chévere, muchas gracias por compartir.
Y muy bonito lo que dice Joel, ¿no? Estar en un espacio en donde hay respeto y hay libertad de estar o no estar. Yo quiero que ustedes consideren así este espacio de los martes en la tarde, especialmente ahora que estamos viviendo todas estas cosas loquísimas, ¿no? Que ojalá este espacio que tenemos de vernos y conversar a la semana sea para nosotros como un oasis en medio de tantas cosas que no las negamos. O sea, no es que cuando tú eres espiritual te desconectas de la realidad o te deja de importar o dejas de necesitar las cosas materiales, ¿no? Igual necesitas financiar tu subsistencia y tanta cosa, ¿no? O sea, no es que una persona espiritual se olvida de todo eso, es que simplemente tienes más herramientas, más recursos para poder funcionar mejor en la materialidad también. Entonces, entonces esa es un poco la idea, ¿no? Ir ampliando tus experiencias para que tú mismo vayas decidiendo cuáles de ellas te aportan, cómo te aportan y con qué te quieres quedar para tu vida. Entonces siempre tiene que ser voluntario, siempre tiene que ser de tu libre albedrío y siempre tiene que ser en efecto, como dice Joel, donde haya mucho respeto hacia ti, de los demás y viceversa, ¿no? Y tú también respetar los procesos y las experiencias del resto. Carlos Rodas quiere hablar, por favor, Carlitos. Tienes el micrófono. Sí, ¿qué tal? ¿Sí me escucha? Sí. Sí, yo solo quería decir que estoy muy de acuerdo en tener estos espacios, porque ahorita estamos en momentos en los que por obligación básicamente tenemos que estar todo el tiempo en la computadora, todo el tiempo en el celular. Siempre llegan noticias, todo el tiempo es solo mala noticia tras mala noticia y brindarnos un espacio, así sea por 5 minutos, 10 minutos de poder estar relajado, de poder solo estar tranquilo es de gran ayuda. También considero que la poli, todos aquí ya hemos estado varios años, entonces es un lugar bastante bueno para la ciencia, para todas estas clases de cosas de la cabeza, pero también es bueno de vez en cuando solo pensar más en estar en un estado más tranquilo, en un estado, preocuparte un poco de tus sentimientos por unos minutos al día al menos. Eso nomás. Así es, muchas gracias Carlos. Pues sí, y eso no es responsabilidad de nadie, ni tienes que esperar tu clase de calidad para tener ese espacio. Si te das cuenta tú mismo, puedes hacerlo en cualquier instante de tu día y cualquier día que tú lo sientas, ¿no? Solamente te paras un rato de las actividades, le pides a tu mente que por un momento se calme, se aguante, te pones quieto, quieta, con la espalda firme y ya, y es cuestión de sentir lo que tengas que sentir en ese rato, ¿no? Respirar, nada más. Entonces, esa es básicamente la base de un proceso de meditación o reflexión, si lo quieres ver desde el intelecto, o de oración, si lo quieres ver desde el cristianismo, o de rezo, si lo quieres ver desde el catolicismo. Es decir, como humanidad le hemos dado palabras distintas a la misma cosa, ¿sí? Que es básicamente esta necesidad que tenemos como seres conscientes de identificarnos con nosotros mismos para poder encajar o para poder darnos cuenta mejor de cómo encajamos en esta realidad, ¿sí? Y cada uno tenemos nuestras distintas aproximaciones y ninguna es incorrecta, ¿sí? Porque cada camino es diferente. Entonces, claro, lo que sí tienes que es hacer tu búsqueda, ¿no? Por eso es que hay muchos que le llaman a las personas que están en eso buscadores justamente, ¿no? Y dentro de ellos hay los que se llaman los buscadores sinceros. Es decir, que su interés de búsqueda es sincero en el sentido de lo que intentan es encontrar su propio camino para poder ser felices y por ende para poder servir mejor, ayudar mejor a los demás. Entonces, y ninguna religión se va a oponer a eso, ¿no? Entonces tampoco son prácticas que se contrapongan con cualquier religión que tú quieras procesar, o incluso si quieres ser ateo, ¿no? Entonces estás en total libertad de creencias, obviamente, pero sí puedes ir experimentando cosas que tú veas que te van sirviendo. Gaby Ramos,
para ir cerrando esta parte. Pues Inge, primero agradecerle porque como tal vez como educadora no es su obligación buscar nuestra estabilidad o no se la ve así. Gaby, se te apagó el micrófono. Vuélvele a prender. Ya, listo. Perdón. Vuelve a Cuando empezar. llegó, Ajá. cuando llegó su correo, a mí me llamó mucho la atención la intención de él. Y no era tanto como que vamos a empezar clases, sino como estén bien. Y todas sus clases han sido de la misma intención. Entonces sí, agradecerle el darse ese tiempo para relajarnos un poco y calmarnos. Nadie sabe la realidad de nadie, y aún menos en este contexto. Y también quería preguntarle, bueno, para los que nunca hemos estado en una experiencia así, ¿cómo podríamos llegar a una experiencia así? Ok, gracias Gaby. Sí, lo que pasa es que si no estás bien no vas a poder funcionar en ningún plan. No vas a poder funcionar como hijo, como amigo, como pareja, como papá, si es que tienes hijos. Y peor aún como estudiante, ¿no? Porque todos los roles que mencioné anteriormente evidentemente son roles más profundos para todos nosotros que el rol de estudio. Entonces, no diciendo que ser estudiante no sea prioridad tuya, porque es tu trabajo tiempo completo en muchos de los casos, o tiempo parcial si tienes otras responsabilidades, pero sí diciendo que por ahí va, ¿no? No es tampoco lo primero en la lista, ni nada por el estilo. Entonces, lo primero es estar bien, porque si tú estás bien desde tus emociones, puedes resolver los problemas, actuar a consecuencia, tomar buenas decisiones, o por lo menos no ser una carga para los demás. Pero si somos, si yo soy una persona que estoy deprimida, que solo aporto con conflicto, que solo aporto siendo más bien una causa de más preocupación en mi familia, no hago mucho, ¿no? Entonces, por último, se aplica ese dicho de que mucho ayuda el que no estorba, ¿no? Pero en realidad nosotros queremos ser más que eso, ¿no? No queremos ser solamente los que no estorbamos, sino los que ayudamos a empujar el barco hacia donde queremos ir, ¿no? Como familia, como sociedad, como mundo. Entonces, y de eso partimos. Una vez que eso está bien, pues ahí sí, dele, estudiemos, saquemos nuestras profesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero partiendo de que tú estés bien. Caso contrario, lo que va a pasar, y lo digo por experiencia, es que vas a sentir un vacío en ti, ¿no? No importa los logros profesionales, académicos, exteriores que tú puedes lograr o tener, o reconocimientos. Si no hay un reconocimiento de ti mismo hacia adentro, ninguno de esos otros te va a satisfacer por completo. Entonces, de eso se trata. Y las posibilidades que pregunta Gaby de cómo tener estas experiencias, pues son muchas, ¿no? Como tenemos el contacto por WhatsApp por todas las circunstancias, si ustedes me escriben individualmente y me dicen, ¿saben qué? Yo quisiera tener algún espacio. Ahorita hay muchos espacios en línea, ¿no? Hay espacios de meditación, hay espacios de práctica de yoga, de los que yo conozco te puedo decir. Hay espacios de música. Entonces, si tú me dices, de pronto yo quisiera ver un espacio que sea más o menos de este estilo, yo trato de ubicar algo que a lo mejor te pueda a ti acomodar, ¿no? Porque, como digo, no hay una receta única que a todos nos sirva. Entonces, es un proceso de prueba y error, que es más o menos como funciona también la ingeniería de pruebas de software, ¿no? Entonces, tenemos que ir probando para ir descubriendo dónde están las cuestiones que se pueden mejorar. Entonces, ese es el mejoramiento de la calidad de tu vida, y luego ese mismo concepto lo puedes trasladar al mejoramiento de tu calidad profesional y al mejoramiento de tus productos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar ahora sí en materia, porque ya nos hemos comido casi una hora, aunque ha valido la pena. Y quisiera rápidamente recordarles, entonces voy a compartir pantalla de la semana pasada para recordarnos rápidamente dónde estábamos e ir cerrando el capítulo 1. Entonces, este primer capítulo era un capítulo introductorio, lo estudiamos durante 2 semanas, y ahí tienen ustedes la clase número 2,
que está primero, ahí está la fecha para que no te pierdas. Aquí está la clase número 1, también con la fecha y todos los contenidos, ¿no? Entonces ahí tienes los recursos y tienes las actividades. Entonces vamos a recordar por actividades. Vimos un video del cual conversamos la semana pasada, hicimos unos ejercicios del capítulo 1, que el cual conversamos la semana pasada, y ahorita nos corresponde, aunque sea rápidamente, revisar las tareas que quedaron pendientes. Honestamente, esta semana, por todo lo que les digo que hemos estado trabajando en Inti Raymi y demás, no he podido aún revisarles, pero yo tengo que igualarme con ustedes para poder retroalimentarles individual. Pero vamos a hacer hoy la retroalimentación general. Entonces, la primera tarea consistía en ver este video del Falcon 9 del SpaceX, leer un artículo asociado al mismo tema y luego responder unas preguntas que eran muy concretas. Eran preguntas de tipo dato, ¿no? Entonces yo revisé 2 que 3 de las... no, miento, sí leí unas 10 o 12 de los foros, todavía no les he calificado, pero claro, como las respuestas son numéricas, son concretas, yo calculo que ahí no hay ningún inconveniente en cuanto a las preguntas como tal. De todas maneras, le voy a pedir ¿a quién será? A Nicolás Arias, que nos cuente cuáles fueron sus respuestas del foro. A ver, te voy a dar la palabra, Nicolás, si estás por ahí. Nicolás Arias, ok, ya veo que respondiste. Entonces cuéntanos rápidamente tus impresiones del video de... no funciona tu micrófono, ok. Bueno, Nicolás dice que hoy no puede, entonces vamos con Rafael Vinuesa, no hay ningún problema. Sí, Inge, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, te preguntaba si nos puedes ayudar rápidamente. ¿Cuál fue tu impresión al ver el video primero del Falcon 9? Sí, en verdad a mí me gustó bastante esta experiencia del video porque parece bastante alentador que empresas como SpaceX alienten este desarrollo e investigar el espacio y que se haya logrado que un cohete logre llegar a órbita y regrese a la Tierra y aterrice sin ningún problema. Me pareció bastante inspirador. Y viste con la acrobacia que aterriza, ¿no? O sea, Sí, bastante calculado, bien hecho por los científicos. correcto, y por el software que lo maneja, ¿no? Entonces cuéntanos rápidamente las respuestas correctas de las preguntas del foro, si las tienes por ahí. Los demás Sí. también tengan, perdón, a mano sus respuestas en caso les toque participar. A ver, Rafael. Bueno, si la primera pregunta sería de cómo se probó el software de la computadora de vuelo. Bueno, yo respondí que los ingenieros encargados del proyecto simularon el comportamiento del software como si se encontrase en una misión real, cortando la energía de una de las 3 computadoras al azar para ver cómo reaccionaba el sistema ante los fallos. Y de esta manera probaron el software de la computadora. Gracias. Ahí a complementar la respuesta diciendo que este tipo de técnicas se llaman pruebas de estrés. Entonces tú le estresas literalmente al sistema a través de ponerle en escenarios, digamos, de crisis. Entonces, en este caso, pues como nos dice Rafael, pues forzándole a cierto escenario negativo o no deseado para darte cuenta de cuál es el comportamiento. Entonces, lo mismo vas a querer hacer con otros softwares más aburridos, como por ejemplo un sistema de inventario, ¿no? Entonces, lo que vas a querer es no tener 100 productos de inventario, sino 1.000.000. No tener 1000 transacciones de venta o de salida y entrada de inventario, sino tener 1 terabyte de transacciones procesadas de inventario. Y bajo esas condiciones, digamos, extremas o grandes de volumen, en este caso, ver cuál es el tiempo de respuesta, ¿no? Cuál sería la consulta de la historia de entradas y salidas de bodega de un ítem específico, tomando en cuenta que en la base de datos hay millones de ítems y millones de transacciones, cómo se comportan, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta cosas como que, me está faltando indexamientos, o hay problemas de datos duplicados o cosas por el estilo, ¿no?
Entonces tú vas como ingeniero de pruebas de calidad, vas diseñando escenarios de prueba que someten a estrés al producto de software, tomando en cuenta que es muy probable que en la vida real, en momento de producción, esos escenarios se puedan dar. Y nosotros vamos a querer que el producto sea lo suficientemente robusto, que así es como se llama, para poder reaccionar adecuadamente, apropiadamente ante un escenario de estrés. Entonces ese es el tipo de estrategia de pruebas de software que utilizaron los de Falcon 9. Evidentemente con éxito, porque vemos que el software y en general toda la solución tecnológica tuvo resultado. Sigamos, Rafael, con las siguientes preguntas, por favor. Ya listo. La siguiente pregunta sería de cuántas personas tuvo el equipo de software de vuelo. Según leí, el equipo de software de vuelo estaba conformado por 35 personas. Sigue nomás. ¿En qué lenguaje está desarrollado el software del cohete? El software del cohete estaba desarrollado en el lenguaje C, C++, principalmente en el lenguaje C. ¿Qué herramienta de control de versiones se utilizó para el proyecto? Yo leí que utilizaron la herramienta Subversion. ¿Y en qué lenguaje está desarrollada la interfaz? Yo leí que fue creada con JavaScript y utilizaba el proyecto de Open Source Chromium. Y de todas esas respuestas, ¿cuál es la que más te llama la atención o te sorprende? ¿O ninguna te sorprende? De todos esos números y... Bueno, sí, lo que me sorprendió fue que en realidad está desarrollado en un lenguaje bastante de bajo de nivel, como es C y C++, que en realidad es bastante lógico porque de esa manera los sistemas funcionan más rápido, es una mayor interacción entre los sistemas, es más seguro en realidad. Lo que pasa es que al ser de bajo nivel está más cerca trabaja de manera más cercana arquitectónicamente hablando con el sistema operativo, es decir, no hay demasiadas capas intermedias de procesamiento entre el lenguaje y el sistema operativo como tal. Entonces, cuando tú trabajas en software de misión crítica que tiene que dar respuestas inmediatas a ciertos escenarios, mientras más de bajo nivel esté, más eficiente va a ser la respuesta que dé, más rápida va a ser también. Y también tienes más control sobre vulnerabilidades de seguridad. Imagínate que alguien te hackee, ¿no es cierto?, el software y tome control de la nave, por decirte algo, ¿sí? Entonces, en lenguajes de bajo nivel se tiene más control. Pero también sí es más difícil para los desarrolladores codificar, ¿no? Porque incluso ya no tienes todo el apoyo de los ambientes integrados de desarrollo que hasta te dan generando código, ¿no? Tú dibujas bonito en pantalla gráficamente, le dices compile y ahí te genera código. Pero ese código que generan los ambientes integrados normalmente no es el código más óptimo, ¿sí? Y normalmente tiene más facilidad de ser vulnerado. Entonces tú no vas a querer correr esos riesgos en un sistema crítico, entonces por eso vas a un lenguaje de bajo nivel. Y Rafael, ¿qué te pareció el tamaño del grupo, del equipo de desarrollo? ¿Muy grande, muy pequeño? Sí, en verdad yo noto que me parece un poco pequeño con solo 35 personas. Pensé que como para un proyecto de lanzar un cohete al espacio sería al menos unas 100 personas o por ahí encargadas todos del software o algo así. Correcto. De hecho, los de la agencia la agencia europea de misión aeroespacial estaban muy sorprendidos de esto, ¿no? Porque allá en Europa, al menos en la industria aeroespacial, están muy acostumbrados a proyectos que cuestan muchísimo, demoran un montón de años y emplean cientos y hasta miles de personas. Entonces, porque trabajan en modelos prescriptivos. En cambio, SpaceX está orientado desde una visión de agilismo. Y como sabemos, en la parte ágil, la idea es tener grupos especializados, pequeños, de respuesta rápida, ¿no es cierto? Entonces, son gente súper profesional, pero que tiene libertad de acción y decisión. Entonces, no pasan por la burocracia de un contrato, de un plan. Obviamente, todos esos lineamientos existen, pero hay más libertad de acción y entonces, por ende, hay más creatividad. Porque una cosa que yo quisiera proponerles a ustedes que lo vayan analizando y vayan tomando postura, es el hecho de ver a la ingeniería de sistemas o de software, en mi caso, que es mi profesión específica, no solamente como un tema ingenieril, sino también como un tema de arte, un tema de creación,
porque tú lo que haces es partir de una idea que tiene un cliente por una necesidad, ¿no? Necesito un aplicativo móvil que me ayude a resolver el problema tal. Entonces tú partes de esa necesidad y de esa idea, de esa aspiración que tiene un ser humano, tú de pronto a la vuelta del tiempo entregas un producto de software que lo resuelve. Entonces, ¿qué hay más creativo que eso, no? Que a partir de una idea llegar a una realidad, a una solución concreta. Entonces, véanlo también nuestra profesión como una aplicación de tu creatividad, como un trabajo artístico que hay que hacer, ¿no? Y ahí le vas a poner mucho más énfasis en los detalles, porque un artista pintor no es que pone el cielo de cualquier color, pues, ni no es que ahí la pared del retrato le pone el primer pincel que asoma con el primer tono que asoma, ¿no? Sino que un artista se fija en los detalles más mínimos, en las sombras, en las tonalidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces igual, mira las interfaces que tú produces y ponte el sombrero de artista y di, ¿este es un trabajo de un artista, sí o no? Y vas a ver que en general nuestro trabajo con interfaces visuales, por ejemplo, es muy pobre, ¿no? Entonces no lo estamos haciendo como artistas, lo estamos haciendo como, no sé, de una manera inconsciente. Entonces, esa es un poco la idea de un grupo, de un equipo ágil, ¿no? Entonces, 35 personas es prácticamente casi los que estamos aquí. Aquí estamos 32 ahorita. Bueno, 31 por el compa que está duplicado, por Jorge, que le gusta estar a doble. Pero de todas maneras significaría que nosotros... no, tranquilo, Henry dice que se le cerró. Significa que nosotros casi ya seríamos el número de personas que se usó para hacer el software de control del Falcon 9, para que vean nomás. Entonces, el potencial que hay cuando un equipo de trabajo se pone enfocado en una meta específica, de ingeniería en este caso. Y yo sí estoy completamente segura que si de nuestra vida dependiera, la vida de los 30 que estamos aquí, dependiera de que nosotros sacáramos en un mes y medio un producto de software X, y si no todos dejamos este planeta, este plano, yo sí estoy segura que sacaríamos ese producto. Estoy totalmente segura, porque primero cuenta la voluntad y luego todos nosotros tenemos ya suficiente nivel de clases, de conocimientos, de práctica en la profesión como para sacar adelante un producto decente. A veces lo que nos falta es la voluntad, a veces lo que nos falta es la disciplina. Entonces hay que combinar lo que ya conocemos con ese mindset de decir, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer con planificación, lo vamos a hacer con ingeniería, lo vamos a hacer con calidad. Entonces, bueno, ese era el deber del foro, espero que les haya gustado. Esta semana no vamos a hacer videos, esta semana vamos a cambiar un poquito del foro, esta semana vamos a trabajar con un artículo científico. Ya les voy a contar eso más adelantito. Entonces vamos a la segunda tarea, les voy a poner acá en pantalla nuevamente. Entonces las respuestas son las que dio el compañero, tal cual. Creo que la mayoría de ustedes respondieron. Como dije, yo ya hojeé unos 15 respuestas y todas estaban correctas. Recuerda que sería muy fácil hacer el cut and paste del compañero anterior, ¿no? O del compañero que sabemos que siempre hace bien el deber y con eso poner tu respuesta y seguramente tener tu 10. Pero la idea es dónde queda tu aprendizaje si haces eso, ¿no? Entonces, si es que no lo hiciste a conciencia, date un tiempo, vuelve a ver el video, vuelve a leer el artículo, reflexiona un poco sobre cómo esta experiencia de este artículo se traduce en algo que tú puedas aplicar en tu futura profesión. Entonces, esa es un poco la idea de todas las tareas en realidad. Vamos entonces a la segunda tarea, que eran los ejercicios del texto del aporte. Entonces ahí había que leer el capítulo 2, un capítulo bastante extenso, sin embargo bastante sencillo también. En general no entra todavía en temas muy técnicos, todavía sigue siendo como de apertura más bien de la materia, ¿no? Y por eso yo había escogido solamente una selección de ejercicios. Entonces vamos de igual manera a revisar rápidamente las respuestas a los ejercicios de algunos de ustedes. Entonces,
Juan López, por favor. Sí, aquí Hola, presente. ¿puedes por favor compartirnos tu pantalla y mostrarnos tu deber de los ejercicios del capítulo 2? Sí, claro. Gracias. Y como siempre, no hace falta que nos leas completo tu respuesta, solamente haznos de acuerdo cuál era la pregunta y un resumen de lo que tú pusiste mientras vemos tu documento. Sí. Inge, necesito que me dé permiso de Ahorita, compartir. ahí estás, Juan. ¿Vele? Sí, ya, ahí está, perfecto. Muy bien. Gracias. Listo, si le puedes hacer más grandecito. Revisemos, porfa, rápidamente las 3 primeras preguntas. Ya. Ahí se ve bien. Sí, ahí está bien. En la primera teníamos que dar argumentos sobre cómo convencer la necesidad de invertir y de demostrar que el SQA es rentable. Entonces, básicamente, cuando hay que dar argumentos para convencer, casi siempre impactan más los argumentos que son como que negativos, que pueden sacar en defensa de lo que estamos tratando de defender. Entonces, yo bajo eso lo que hice fue centrarme en los daños que puede causar si las personas no invierten en SQA. Y lo que hice fue referencia al primer caso que se menciona en el capítulo, que es el de CERA 25. Y aquí puse que al final, por no invertir en las pruebas necesarias y en toda la calidad requerida, les terminó costando más de 200 millones para la fábrica. Que eso se podía haber evitado por un costo mucho menor. También di algunos argumentos básicamente de lo que trata y de cómo en este caso no es solo el costo para la fábrica, sino para los familiares de todas las personas afectadas, ya que estuvieron involucradas vidas humanas, y eso sí es un costo irreparable que por más que sean 200 millones no pueden como que comprarlo. Así es. Antes que te Ajá. pases, Sí. cuéntame, ¿tú habías escuchado antes del caso de Teral 25? No, yo la verdad no conocía de ninguno de los casos que se trataron en el capítulo, y entonces sí me pareció bastante curioso porque eh, casi siempre, al menos a nosotros también nos han enseñado, ¿no? Y como que nos inculcaron esa cultura también en la universidad, de que en casos de misión crítica, así donde hay vidas humanas, se debe tener bastante control, se deben hacer muchas pruebas, porque precisamente como un error podría derivar en la muerte o en el fallecimiento de alguna persona, no es algo que se quiera. Entonces, me pareció bastante raro que simplemente reutilizaran piezas, reutilizaran código y no verificaran su funcionamiento. Lo que pasa, Juan, es que pasa como en todo, o sea, en la teoría lo sabemos, en las universidades lo enseñamos. El problema es que lamentablemente llegamos a la industria, somos con los que estamos trabajando y lo pasamos por alto. Y entonces ahí es cuando pasan estas desgracias, ¿no? Porque de que hay que hacer ese COA se ha venido diciendo desde el siglo pasado, desde la década de los 60, ¿sí? Pero de ahí, ¿cuántas empresas que desarrollan software, cuántos grupos de desarrollo, cuántos freelancers individuales realmente hacen a conciencia ese COA en este mismo momento que estamos hablando? Y ahí, si todos respondieran la verdad, vamos a ver que el porcentaje es mínimo. Y eso preocupa full. Ahí, eso querría decir que básicamente si es que no hay más fallecimientos ni personas afectadas en su salud por culpa de software de mala calidad, es más bien porque Dios es grande que porque nosotros como ingenieros estemos realmente haciendo a conciencia nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, ese es el asunto, o sea, lo podemos repetir de memoria por teoría, citar autores y todo lo que quieras, pero eso no resuelve nada. ¿Sí? Lo único que va a resolver es que el rato que tú escribas una línea de código, una especificación de requerimientos, un diseño de prueba, el rato que hagas calidad de datos, lo hagas a conciencia. Y ese va a ser tu aporte, más allá de que los demás lo hagan o no, por lo menos tú sabrás que tú hiciste todo lo que tenías que hacer para no ser corresponsable de una desgracia. Y no hablemos solamente
de muertes, ¿no? O de personas que sufran en su salud o bienestar. También el mandar a quebrar una empresa por culpa de un mal software no es nada que pueda salir fácilmente de tu conciencia, ¿no? Porque si la empresa quiebra, eso significa gente al desempleo, ¿sí? Entonces, eso ni en situaciones normales de economía es una buena cosa. Peor, una desgracia sí en medio de la desgracia general que se está viviendo, ¿no? Entonces, si ves como una acción tuya irresponsable o digamos lo inconsciente, porque nadie se levanta diciendo hoy voy a ser irresponsable, ¿no? Pero inconscientemente muchas veces a lo largo del día actuamos de manera irresponsable, aunque no nos demos cuenta. Entonces, una acción inconsciente y irresponsable puede traer muchas consecuencias para ti mismo y para otras personas, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Y lo último para todos, decirles que te va a pasar muchísimo a lo largo de tu carrera, y les digo por experiencia, que tú necesites armar un discurso para convencerle a alguien que debe invertir en software en general y en particular en aseguramiento de calidad de software. Y convencerle en platas, porque lamentablemente la mayoría de la gente donde más encuentra argumentos es en el bolsillo. Entonces, lo que yo les recomiendo es usar más o menos lo que nos ha dicho Juan, que usó en su argumentación, un ejemplo para demostrarle con algo concreto lo que puede pasar si es que él no hace esa inversión, pero asociando el ejemplo a algo muy cercano a su realidad. Digamos, por ejemplo, que tú le estás queriendo ofrecer el desarrollo de un producto de software a un cliente que es... se me ocurre, para no irnos muy lejos, a un colegio, ya. Y entonces lo que tienes que hacer es buscar en la literatura publicada un ejemplo de un software educativo que haya estado mal hecho y las consecuencias cuantificadas de ese problema de calidad. Entonces decirle, mire, en Noruega en el año 2000 a este colegio tal, muy parecido al suyo, gastó esto, invirtió esto, perdió esto, se fueron los alumnos, cerró el colegio, o sea, toda la desgracia ahí pintada, ¿no? Porque ahí nomás las personas lamentablemente solo nos conmovemos a veces cuando la situación que nos comentan es cercana a nosotros. Caso contrario, tendemos a pensar que eso a nosotros no nos va a pasar. Te van a decir, sí, pero eso les pasó a los de los hospitales que manejan gente enferma. Pero yo qué tengo que ver con eso, que no soy hospital ni mis usuarios son enfermos. Pero si le llevas el argumento de una falla de software en algo lo más cercano posible a su línea de negocio, entonces te va a poner más atención. Y créeme que no vas a necesitar mucho tiempo para encontrar un ejemplo, porque lamentablemente, insisto, hay muchísimo descuido en la calidad en los productos de software. Entonces, anótense en ese tipo de cosas porque son preguntas que van para el examen. Sigamos, Juan, por favor, ahora sí te dejo hablar la 2.2. Ya, en la segunda pregunta teníamos que especificar cuáles eran las 5 perspectivas que se trataban en este capítulo sobre los costos de calidad y analizar la fórmula y así ejemplificar con los mismos ejemplos que nos ilustraba el libro estos tipos de costos. En los 5 principales teníamos el costo de prevención. Ya de paso le voy diciendo más o menos cómo los argumenté. Pero muy rápido. Ya, el costo de prevención es el que se utiliza para prevenir que se deriven otros costos, como para prevenir riesgos. El costo de evaluación es el costo en el que se usa, el que se invierte para las pruebas, para evaluar el producto. El costo de fallo técnico son para identificar fallos y corregirlos, sobre todo cuando el producto está en desarrollo. Y el costo de fallos externos es suele ser mucho más caro, ya que primero tiene que identificarse este fallo o error en el lado del cliente y luego es que se viene a corregir. Y suele ser más costoso porque es un producto ya entregado. Y por último, el costo asociado por reclamo de garantía y pérdida de reputación causados por no calidad. Este va asociado al cuarto tipo, ya que cuando hay un fallo externo, lo identifica el cliente y generalmente deriva en este tipo de reclamos debido a la garantía o a los contratos firmados. Ahí regresa un ratito, por fin, antes de pasar a la siguiente.
Ahí yo quisiera destacar el 4 y el 5 porque son los que en la práctica a tu empresa, a tu emprendimiento o a ti mismo como individuo te puede causar más problemas en tu mercado, ¿no? Es decir, en tus potenciales clientes. El costo de la causa de pérdida de reputación por no calidad es la más difícil de darte cuenta porque es la más difícil de medir. O sea, ¿cómo mido yo el profit, o sea, la ganancia que nunca recibí por culpa de que tuve un problema de calidad con un cliente anterior? ¿Sí? Entonces es algo que es más difícil de medir porque es solamente una proyección de lo que hubiera pasado sí. O sea, lo que hubiera pasado si no me hubiera equivocado en ese producto o en ese cliente que me hizo la bomba. Entonces, ahí lo que se manejan es pues de proyecciones estadísticas para demostrar y sacar, de alguna manera, sacar estimados de pérdidas por culpa de pérdidas de reputación. Entonces, tu reputación es súper importante porque es en última instancia lo único que tienes, ¿no? Especialmente en culturas como la nuestra, la cultura latina, funciona muchísimo, muchísimo el tema de la reputación o la mala reputación. Entonces, por ejemplo, si tú te jalas en un sistema para una florícola, las florícolas están asociadas en el gremio de florícolas del Ecuador. Entonces, la florícola X ya cuenta que tú les quedaste mal con un software Y. Entonces, es muy difícil que tú vuelvas a tener otro contrato con una florícola si es que ya te fue mal con uno de ellos. Entonces hay como este espíritu de cuerpo entre los clientes también y ellos se conversan y ellos te conocen para bien o para mal. A nosotros nos pasó al revés, nosotros entramos en una florícola, nos fue súper bien. Y claro, uno pensaría que tal vez si yo ya le vendí una florícola, otra ya no va a querer el mismo sistema porque es usar el sistema que usa su competencia. Pero resulta que al menos en el gremio florícola que nosotros trabajamos aquí en Ecuador, hay más bien cooperación. Entonces ellos se comentaron y dijeron, no, el software de INSO funciona súper bien, nos trabaja los invernaderos, nos trabaja la producción, la exportación, todo lo que necesitamos en la cadena de valor de la empresa. Así es que sí, les recomendamos, trabajen con ellos, ¿no? Y es así como nosotros llegamos a tener, no uno, sino varias empresas florícolas acá, sobre todo en Pichincha, Imbabura, que trabajan con nuestro software hasta la fecha, ¿no? Entonces, así como la mala reputación te puede causar pérdidas financieras, o sea, por ingresos no recibidos, asimismo la buena reputación te puede aperturar mercados. Entonces, es súper importante manejar eso. Y luego, en el punto de las instalaciones del cliente, contarles que en este periodo de cuarentena que hemos estado, un cliente nos llamaba justamente a reclamarnos de que no se está alzando la base de datos. Y claro, si la base de datos no está arriba, no se puede transaccionar nada, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué pasó? Resulta que viendo la historia de este cliente, ya desde hace varios meses nosotros le habíamos puesto informes técnicos recomendándole que haga un cambio de hardware, un cambio de servidor, porque ellos todavía manejan servidores hosteo local, es decir, tienen un cuarto de servidores donde físicamente están los servidores. Y nosotros ya hace rato le habíamos recomendado que vea la posibilidad de migrar a tener servidores virtuales, ¿no? A subir a la nube todo. Y habían estado aplazando. Lo que pasa es que este hardware ya era demasiado antiguo y con digamos, el extra trabajo que ha tenido por el tema del teletrabajo, entonces el servidor ya simplemente colapsó desde lo físico. Entonces ya físicamente no servía y entonces la única solución era migrar todo a otro servidor, ¿no? Entonces ellos y nosotros todos nos hubiéramos ahorrado todo ese problema si ellos hubieran hecho caso a las indicaciones que se les hizo de entrar en un proceso planificado de migración de instalaciones, en este caso de servidor físico. Sí, entonces a veces hay que insistir con los clientes y tratar de darles argumentos de que es por el bien de ellos mismos que uno les está pidiendo ciertas inversiones, ¿no? Y claro, ahora tocó hacer de urgencia, salió más caro y con las pérdidas de consecuencia porque ya no hubo continuidad de negocio. Evidentemente, mientras el servidor estuvo muerto, no hubo cómo procesar, hacer transaccionalidad, entonces el cliente perdió ventas, toda una desgracia, ¿no?
pero ya pues nosotros tampoco podemos hacer milagros. Si el cliente no quiere, no invierte, no ve que es por su propio beneficio, es bien difícil trabajar. Entonces hay que tratar de un poco estar pendiente de todas estas dimensiones del que nos habla el aporte en el texto, para minimizar los conflictos que el cliente pueda tener en su negocio y por ende los conflictos que nosotros podamos tener con el cliente. Ahora sí, avancemos, por fin. Ya, y bueno, para finalizar con esta pregunta, era lo de la fórmula total del costo de calidad, que es básicamente la sumatoria de estos 5 tipos de costos. Vamos a la siguiente, por fin. Ya. La 2-3. Sí, ya, para la tercera pregunta, básicamente teníamos que hablar sobre la relación entre el nivel de calidad y el costo total de detención y prevención, de acuerdo a las observaciones realizadas ya por un estudio que planteaba el capítulo. Y en este caso la respuesta era bastante sencilla, ya que la respuesta estaba en el mismo texto. Y básicamente esta sí la voy a leer por lo que no es tan extensa. Dice: la relación entre el nivel de calidad de software y el costo total de detección y prevención se basa en que la alta criticidad del software implica la necesidad de un mayor nivel de calidad y viceversa. Es decir, que mientras mayor sea la criticidad del software, mayor será el costo de detección y prevención. Estos costos también serán menores cuando el nivel de criticidad disminuye. En definitiva, estas dos variables tienen una relación directamente proporcional, ¿sí? Eso significa a mayor, y si yo necesito más calidad en el software, por lo tanto yo debo invertir más en la parte de aseguramiento y control de calidad, ¿sí? Es la única manera de tratar de mejorar la calidad del software es invirtiendo en acciones concretas de aseguramiento y control de calidad. Gracias, Juan. Puedes comentar, por favor. Gracias a ti. Vamos con otra persona, por favor. Catherine Sango, si puedes, por favor, poner tu deber y leamos las siguientes preguntas rápidamente. Ya. Ya, ¿sí se ve? Sí, el 2.4, mija. Ya, bueno, la 4 decía que cuáles son los beneficios de identificar y eliminar los defectos al principio del ciclo de vida del software. Bueno, una de las principales que, bueno, se mencionaba en casi todo el capítulo era esta que decía que detectar y eliminar un fallo o defecto al inicio del ciclo de vida de desarrollo del software ayuda a la empresa a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. En la cuestión del dinero era por lo que igual mi compañero ya mencionó antes, que al final del ciclo de desarrollo tendría que pasar nuevamente por las anteriores etapas para saber si es que un fallo encontrado al final no le afectó a la anterior parte también. Entonces eso involucra más costo, también esfuerzo, porque en ocasiones podría ser que ese fallo involucre cambiar cosas al principio también, entonces sería más esfuerzo y igualmente el tiempo. Otra de los beneficios era que aseguraba el cliente tenía más confianza en la empresa si es que se le entregaba un producto bien hecho, porque como también ya mencionó mi compañero antes, de lo que si se encontraba un error cuando ya el cliente lo está usando, incluso ya no confiaría en la empresa para volver a usarla para otro proyecto futuro. También, ¿cuál más sería? Así en los gastos de mantenimiento, lo mismo que si es un error a futuro, entonces también va a implicar más gastos en cuestión de mantenimiento y corrección de errores cuando ya el sistema está en uso. Sí, ahí quisiera complementar algo. En mantenimiento, una cosa que es importante que nos demos cuenta es las duraciones temporales.
¿A qué me refiero con esto? Cuando tú tienes un proyecto que no es trivial, un proyecto de mediana o de alta complejidad, va a tener una duración interesante su desarrollo, ¿no? Digamos que te tome, por decir algo, 1 año, 2 años el desarrollar. Entonces, el pasarte 1 año o 2 años desarrollando significa que tú vas a sacar un producto de una complejidad relativamente alta, ¿no? Sin embargo, por más que haya durado 2 años, el tiempo de vida útil de ese producto va a ser de ley más que esos 2 años. O sea, no tendría sentido que yo me trabaje 2 años en el desarrollo para que el producto se utilice 6 meses, por decir algo. Como yo les decía la semana pasada, el tiempo promedio de vida útil que se recomienda en los estudios es de 5 años. Entonces la relación sería de 2-1 o de 3-1, es decir, yo me demoro 2 años desarrollando, pero el producto va a estar en vivo siquiera 5 años. Entonces, el tiempo que el producto va a estar en vida útil es exactamente el mismo tiempo que el producto va a estar en mantenimiento. Desde el minuto 0 que sale a producción hasta el minuto último en el cual se lo retira, durante todo ese intervalo que está en producción, está a su vez en mantenimiento. Por lo tanto, para nosotros los costos de mantenimiento son súper importantes. Entonces, haríamos mal en venderle al cliente la idea de que lo único que va a tener que invertir es en pagarnos el desarrollo. Nosotros de upfront, o sea, de frente, le decimos al cliente, mire, el desarrollo, o sea, lo que nos va a pagar a nosotros es X. Pero de ahí, lo que usted va a tener que pagar durante el tiempo de vida útil para reemplazo de infraestructura, para mantenimiento de cambios, para bla, 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 va a ser un aproximado de 2X. Por lo tanto, usted debería tener 3X ya planificado lo que va a ser su ejercicio financiero de los siguientes años para poder tener un modelo de sustentabilidad del producto de soja. Porque caso contrario, ¿qué tal si el cliente con las justas avanza a pagarme a mí el X? Pero luego no tiene para pagar licencias de la infraestructura de base, no tiene para cambiar a un nuevo servidor, no tiene para X, Y, Z, entonces no va a poder ser sustentable la vida útil del producto. Y a nosotros lo que nos interesa no es solamente agarrar la plata del proyecto y desaparecernos, ¿no? Sino tener una relación con el cliente en la cual él vea valor agregado a su empresa gracias a este producto de soja. Entonces, el mantenimiento es una de las etapas más largas del ciclo de vida de un producto de software y por lo tanto es una de las etapas que más cuesta. Podría costar más que el desarrollo en sí, si es que el desarrollo es de mala calidad, porque va a haber tantos defectos, tantas cosas que corregir y aumentar, que esa va a ser plata que el cliente tenga que invertir después y que probablemente si la desarrollo lo hiciste tú, no va a querer que el mantenimiento hagas tú si es que hay tantos problemas de calidad, va a contratar un tercero. O también te podría pasar que tú eres el tercero que viene a salvar un muerto, ¿sí? Y eso es todavía más difícil, ¿no? Porque ni siquiera es un producto que tú desarrollaste, no lo conoces y sin embargo el cliente espera que tú mágicamente le revivas. Entonces, todos esos ya son problemas de mantenimiento que sí vamos a estudiar en el capítulo 5 cuando veamos pruebas de mantenimiento, o sea, pruebas de la etapa de mantenimiento de software o pruebas de mantenimiento que se llama. Ok, sigamos, Catherine, por fin, los 5 principios que tú escogiste. Ya, bueno, yo escogí este que decía que nunca permita que su jefe o cliente le obligue a hacer un trabajo deficiente. La educación continua es responsabilidad de cada miembro del equipo. Los procedimientos de desarrollo de software pueden ayudar a establecer una cultura común de mejores prácticas. La calidad es la prioridad número 1. La productividad a largo plazo es una consecuencia natural de la calidad. Asegúrese de que sea un compañero y no un cliente quien encuentre un defecto. Correcto. Muchas gracias, mijo. Entonces vamos a ir con otra persona para ver la siguiente pregunta. ¿Quién será? Renato Burbano, por favor. ¿Me escucha, Inge? Sí. Ponnos tu documento, por favor. En esta siguiente pregunta, hasta que Renato lo ponga, básicamente nos piden que analicemos unos escenarios.
y nos introducen al famoso código de ética de la profesión, ¿no? Entonces lo que te dice es, a ver, hay este escenario, aplica el código y dinos qué es lo que, qué onda, ¿no? ¿Qué pasó con esto? Entonces, como son varios escenarios, por favor, ayúdame, Renato, solamente escogiendo aquel que a ti te pareció más ilustrador, el que te gustó, te impresionó más. Cuéntanos de qué se trataba el escenario y cuál fue tu respuesta. ¿Se está viendo, Ingenos? Sí, sí le haces ya. un poquito más grande nomás Ok, no hay problema. para quienes estén en celular. Ahí está. Ok, para la pregunta 6, el que más me interesó fue el segundo, el B, el que hablaba acerca sobre una planta de energía nuclear. En este, pues, se hace un software para la administración del reactor nuclear y aquí hace énfasis de que el código en sí no estaba totalmente pulido para ser entregado a sus clientes, pero en este caso los jefes le imponen ¿cómo es que se llama? Bueno, al desarrollador, al empleado, de que se entregue a pesar de estos errores y bueno, pues podría ser realmente fatal el entregar un software tan crítico con fallas, ¿no? Entonces aquí escogí dos cláusulas que se estaban, se estaba forzando a llevar mal en este caso, que es la cláusula 2, que dice que los ingenieros de software actúan de manera que sea en el mejor interés de su cliente y empleado, de acuerdo con el interés público, que eso no se está realizando en este enunciado. Y la segunda es que los ingenieros de software deberán promover la integridad y la reputación de la profesión de acuerdo con los intereses públicos. Sobre todo, yo creo que aquí María, sobre todo debía haber insistido de hablar con su jefe para que este software no vaya a ser entregado. Así es. Gracias, Renato. Aquí primero quiero introducir una terminología que vamos a utilizar a lo largo del semestre, sobre todo en el proyecto, y es el término conformidad y no conformidad. Cuando tú tienes que cumplir con una cosa como este código de ética o con un reglamento legal o con una norma técnica, tú hablas de conformidades y no conformidades. Entonces el estar conforme o encontrar una conformidad es como un visto, ¿no? Una luz verde, sí lo estamos haciendo. Y la no conformidad es lo contrario, obviamente, esto no lo estamos haciendo, esto lo estamos incumpliendo, esto está en rojo. Y claro, hay el gris que sería el semáforo amarillo, ¿no? O rosadito que le dicen algunos, o sea, en esa línea en que no sabemos si lo estamos cumpliendo o no, o lo estamos cumpliendo parcialmente. Para nosotros los de calidad, cualquier cumplimiento parcial es automáticamente una no conformidad. Anótese en eso por ahí en sus apuntes, porque podría venir una pregunta como, por ejemplo, del conjunto de pruebas de usabilidad, el 99% de las pruebas pasó satisfactoriamente, el 1% no pasó. ¿Se considera conforme o no conforme la usabilidad? Y de acuerdo a lo que les acabo de decir, la respuesta es no, se considera no conforme. Entonces, por más que sea 99.9 sobre 100 que sacó, ese 0.1 que no sacó, para nosotros ya significa no conformidad. ¿Sí? Así de estrictos queremos ser. Y eso lo dice, por ejemplo, el PMP, que es el programa, el Project Management, más bien dicho, es el libro de conocimiento de la gestión de proyectos. Así es como tú estimas, se recomienda que nosotros gestionemos los proyectos, llevando siempre para abajo. O sea, no es que 50% para arriba ya es bueno, ¿sí? Porque eso no es ser estricto con la calidad. Entonces tiene que ser 100%, cualquier cosa menos del 100% se considera no conforme. Y eso, como les digo, aplica a códigos como este, aplica a leyes y reglamentos de los países en los cuales nuestro software va a funcionar y aplica a las normas técnicas. Entonces, en el proyecto nosotros vamos a buscar las no conformidades del producto de software con algunas normas técnicas, por lo menos dos, la ISO 25000 y la WCAG 2.2, que ya hablaremos a su debido tiempo. Entonces, eso como para decir que Renato pudo haber dicho que en este escenario las dos cláusulas con las cuales se encuentran no conformidades son la 2 y la 6. ¿Sí? Entonces, esa sería la manera técnica de decirlo.
Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, de este escenario también destacar el tema de la inspección de código. Entonces, esta persona, Marie, tenía como función hacer la tarea de inspeccionar código. Nosotros vamos a ver en el último capítulo, en el de Ingeniería de Pruebas de Software, que la inspección de código es una de las técnicas más eficientes para encontrar defectos dentro del código, obviamente, de un producto de software, porque hay varias maneras de buscar defectos en código, pero la inspección es una de las más útiles. De hecho, nosotros vamos a hacer un laboratorio para aprender a usar una herramienta automática que se llama SonarQube, que te permite barrer todo el código y encontrar no conformidades en ese código de una manera automática. Entonces, lo que estaba haciendo María, no sé si lo estaba haciendo manual o automático, con qué herramienta, pero lo cierto es que cuando ella encontró los resultados, vio que eran demasiados y que eso no se podía entregar así, y que se iba a tomar su tiempo en arreglar. Y esto lo vamos a entender mejor cuando hagamos el laboratorio. Y tú mismo saques del producto que usemos para analizar, no solamente la cantidad de defectos, sino de qué tipo son y un estimado de cuánto tiempo te tomaría arreglar todos ellos, porque la herramienta incluso te da esa estimación a través de unas estadísticas y unos modelos matemáticos que tiene por debajo. Entonces, si la herramienta te dice te va a tomar 6 semanas y el producto hay que entregar en 2 semanas, no cuadran las cosas, pues. O aplazas la entrega del producto o lo entregas con esos defectos, que es justamente el escenario, y ahí está bien dicho, y estoy de acuerdo que al menos las cláusulas 2 y 6 están siendo incumplidas. Y ahí ustedes pudieron poner respuestas diversas, porque también las otras cláusulas de una u otra manera también son involucradas, ¿no? Entonces, más allá de cuál o cuáles son las cláusulas específicas del código que se están rompiendo, que estamos teniendo una no conformidad, lo importante es darnos cuenta que en todos estos escenarios hay un irse en contra del código de ética. Y nosotros vamos a toda costa a evitar incumplir ese código, o dicho de la otra manera, nosotros como ingenieros de calidad vamos a propender a que siempre se actúe con conformidad bajo este código. Muchísimas gracias, Renato. Puedes por favor quitar. Entonces, bueno, no vamos a revisar el resto de preguntas, sin embargo yo les mandaré las observaciones y las calificaciones a cada uno de ustedes. Quisiera ahora, para ir cerrando y que tengan un tiempito, porque yo también a las 4 tengo otra sesión, un tiempito de descanso, de transición, ¿no? Porque no somos máquinas, entonces sí tenemos que cuidar muchísimo nuestra energía y siempre estar pendientes de nuestra salud, eso es súper fundamental. Entonces les quiero compartir el aula para ir, también se nos quedó pendiente como la otra semana, creo que, aunque con ustedes sí creo que lo hicimos, lo de los tweets. Ustedes sigan revisando, porque más allá de que en este poco tiempo que nos vemos nos alcance para hacer todo, es obvio que el hecho de que tú leas los tweets, los analices, hagas tu deber del libro, lo leas, hagas tu deber del foro, lo escribas tú mismo, todo eso va en función de tu crecimiento profesional. Más allá de que nadie lo vea, en el peor de los casos, digamos que yo nunca llegara a revisar tu trabajo, lo cual tampoco va a pasar, pero pongámonos en ese extremo. Así eso fuera así, el hecho de que tú ya hayas hecho tu trabajo ya es tu ganancia. Obviamente es mi obligación revisarte para retroalimentarte y hacerte notar tus defectos de calidad, ¿no? Pero tómalo así, a 2 niveles. La primera es el nivel en el cual tú ya tienes una ganancia por el mismo hecho de haber hecho tu trabajo, y la segunda, que es la ganancia adicional cuando yo te envíe la retroalimentación para que tú vayas mejorando la manera como haces tu trabajo profesional, ¿no? Entonces, bueno, voy a abrir una vez más el aula para volver a donde empezamos, porque como dice la filosofía andina, todo es circular, ¿no? Entonces vamos a terminar hoy por donde empezamos, que es por la pestaña del capítulo 2, por el video de la señora rectora. Contarles los recursos. Para esta semana están 2 recursos publicados. El artículo técnico que vamos a utilizar para el foro
y un enlace a un portal que les va a servir de apoyo, tanto para la parte inicial que vamos a leer esta semana, porque esta semana solo vamos a leer la presentación del ISO 25000, pero este portal me gusta mucho porque está actualizado, porque está en español, y porque contiene la información técnica apropiada, no tan extensa, no tan corta, como para que ustedes lo usen de base para el proyecto del curso. Recuerden también que ya necesito que la otra semana ya tenemos la primera tarea del proyecto, que es inscribirte a través de un formulario en línea que va a haber, a qué equipo perteneces y alguna otra información tuya individual. Entonces, los que todavía no tengan equipos, recuerden que tienen que ser equipos de 5 personas. Eventualmente, dado que tal vez no somos número par, a pesar de que aquí somos 30, deberían ser 6 equipos de 5, eventualmente podríamos hacer una excepción de un equipo de 4 o un equipo de 6, pero no más de uno. Entonces, si es que algún equipo tuviera esa necesidad, me escriben y lo analizamos. Entonces, vamos a las tareas de la semana. Entonces, la primera tarea, como siempre, tiene que ver con el texto. En este caso es el capítulo 3, la parte 1. Entonces, aquí está la especificación. Le voy a hacer un poquito más grande para los que están en celular. Leer el inicio del capítulo 3 del texto del aporte. Entonces vas a leer desde el inicio del capítulo 3 hasta la sección 322 incluir. Es decir, lees la 322, se termina la 322 y hasta ahí nomás llegas. ¿Sí? No quiero que avancemos más porque la siguiente sección ya entra en detalles técnicos de la norma 25000, que eso sí quiero dejarla para la siguiente semana. Entonces vamos a resolver los siguientes ejercicios, como ya los había comentado, y como solo vamos a leer el primer pedacito del capítulo, solamente son 3, el 3.1, el 3.2 y el 3.3. El 1 y el 2 son súper rápidos, el que tal vez te tome un poquito más de tiempo hasta que tú tomes una postura técnica es el 3.3, pero en realidad no es complicado ninguno de ellos. Y subirlo como siempre con el nombre ejercicios CAP 3 parte 1, tu apellido, .pdf basado en la plantilla. A propósito de la plantilla, vi ahora en uno de los compañeros que presentó, me avisan por favor si se ve la plantilla o no, no estoy segura como alguien que me avise si la plantilla se ve. Sí. Ya, gracias. Fíjense en la plantilla que estén usando, porque yo cometí un error, no fue a propósito, por cierto, pero como soy humana, cometo errores y por lo tanto inserté un defecto. Subí una plantilla que tiene mal escrita esta palabra. No recuerdo qué le falta, pero es un tipeado. Y hoy día vi al menos uno de ustedes, de los que presentaron, que todavía está manejando esa plantilla. Entonces, una de dos, o vuélvete a bajar la plantilla porque ya está corregida en el aula, o corrige a mano el error. Entonces me parece que le falta una o algo así en la plantilla final. Es decir, aquellos que se apuraron a bajarse la plantilla súper rápido son los que tienen la plantilla equivocada, porque yo me di cuenta a cuestión de horas y subí la plantilla correcta. Sin embargo, veo, y eso es bueno, que muchos de ustedes ya habían sacado la plantilla, ya la habían bajado. Entonces revisen y corrijan cualquier error de calidad en la plantilla como tal, que es mi responsabilidad, pero pues ya nos toca corregir a todos. Entonces ya no quiero ver más plantillas equivocadas, ¿no? Porfi. Y chequen eso. Entonces eso en el ejercicio. Y ahora sí vamos al foro. Entonces solo son 2 tareas, la segunda es un foro. Entonces voy a leer primero las especificaciones. Recuerden que la especificación es obligatorio que haya conformidad. Es decir, tú deberías estar en la capacidad de, antes de que se acabe el plazo, domingo a las 10, poder poner un visto verde en el punto 1, lo he hecho bien, en el punto 2 lo he hecho bien, ¿sí? Y entonces, y en cada uno de los subtemas, ¿no? Entonces vamos, primera especificación, leer el artículo Software Quality Models, el Systematic Mapping Study. Entonces, el visto verde de que ya lo hice en el punto 1 significaría no que hojeaste el artículo, no que leíste partes, no que solo leíste el pedacito que servía para hacer la pregunta, sino que en realidad, de una manera honesta, responsable, adulta,
te diste el tiempo, aunque sea en varias sesiones, de poco en poco, a lo largo de la semana, como sea, para leerte todo el artículo a conciencia. Porque solo ese ejercicio de disciplina te va a ayudar a ser un mejor profesional. Entonces, punto 1 es una lectura a conciencia, ¿no? El punto 2 ya son 4 preguntas puntuales. Entonces dice, escribe una entrada en el foro respondiendo a las siguientes preguntas. Como siempre, una sola entrada con todas las respuestas, ¿no? Entonces, la primera, ¿cuáles son las 4 frases de un modelo arquitectónico de calidad? Describa brevemente cada fase. Entonces, ya les estoy diciendo que son 4 para que no se confundan y una vez que enumeres los nombres de las 4 fases, pues de cada fase algo breve. Entonces, no hace falta que traduzcas completamente la explicación del artículo. O si la explicación del artículo es muy corta, sí sería recomendable que busques, que googlees, ¿no es cierto?, por fuera, pero no hace falta que hagas una explicación extensísima, ¿no? Al decir describa brevemente es que un párrafo por fase, o sea, algo muy, muy ejecutivo, muy corto. Segunda pregunta, ¿cuáles son los 2 tipos? Ahí tengo un error de tipeo, ya lo voy a corregir. ¿Cuáles son los 2 tipos de elementos de modelos de calidad más utilizados en los artículos revisados en este estudio? Y asimismo describa brevemente en qué consiste cada tipo de elemento. Entonces hay un punto en el artículo en que se habla de los tipos de elementos que tienen los modelos de calidad y hace una estadística de cuáles son los de la utilización. Entonces, de esa estadística de utilización, tú solamente describes los 2 que en este estudio se encontró más utilizados. Tercero, ¿cuál es el porcentaje de artículos revisados en este estudio que se refieren a normas ISO? Entonces, una revisión sistemática significa un equipo de investigadores que se tomó el tiempo para pacientemente buscar todo lo que se ha escrito sobre un tema, así como lo oye. Desde el inicio de los tiempos hasta la fecha que termina el estudio, todo lo que ellos pudieron encontrar escrito sobre ese tema. Y luego empiezan a analizar, ¿no? Y entonces ellos llegan a porcentajes. Uno de ellos es el porcentaje del 100% de artículos que ellos encontraron sobre el tema, cuántos de ellos en porcentaje hablan de normas ISO. Eso como para que nos demos cuenta de la importancia que tiene ISO como ente normativo dentro de nuestra profesión. ¿Y cuál es el tema de estudio de este estudio de sistemático de publicaciones? Obviamente Software Quality Models, es decir, modelos de calidad de software, que es el tema en el que estamos entrando ahorita. Y por último, esta es la pregunta de apreciación personal. Entonces, esta es la que no puede ser plagiada, esta tiene que salir de tu propia redacción, de tu propio pensamiento, de tu propia postura profesional, ¿no? Dice, ¿cuál es su opinión personal del estado del arte de la investigación de modelos de calidad de software? ¿Qué significa el estado del arte? Significa del estado actual de investigación. Entonces están haciendo muchas investigaciones de muchas cosas en general, de muchas cosas dentro de lo que es software, y dentro de lo que es software se están haciendo investigaciones en modelos de calidad. Esto como para que ustedes vean que no es un tema solo teórico o un tema antiguo, es un tema actual. De hecho, ya vamos a abrir el paper un ratito. El paper es del año 2019, del año pasado. Entonces, ese paper resume este estado del arte de la investigación o este estado actual de investigación. Y entonces quiero saber tu opinión personal de lo que el artículo describe. Y también si considerarías realizar tu tesis de ingeniería en el ámbito de modelos de calidad de software. No como una obligación, no es que si aquí me dices sí, ya vas a tener obligadamente que hacer la tesis en eso o peor aún hacerla conmigo. Solamente para poner en el radar de tus posibilidades, si es que considerarías o no como una de las opciones trabajar en modelos de calidad de software en tu tesis. Entonces voy a abrir un ratito el artículo que está aquí en capítulo 2 para mostrárselos. Entonces acá está, el artículo mide 10 páginas, está en inglés y fue publicado en esta conferencia que se llama ICSSP,
que es una de las conferencias más conocidas en la parte de nuestra área, en esta materia, ¿no? Es la International Conference on Software and System Processes, conferencia internacional en procesos de software y de sistemas. Y esta conferencia es organizada por la IEEE y la ACM. El año, como ya les dije, es el año 2019. Aquí están los autores son de la India. Como sabemos, la India es uno de los países que está por lo general a la vanguardia en temas de informática, y ahí está el título, ¿no? Entonces ahí está simplemente el artículo con algunos gráficos, con algunas tablas que ya vienen a continuación. Aquí están algunos de los esquemas, algunas de las estadísticas, algunas tablas que propone, y entre esta información está obviamente las respuestas a las preguntas que yo les puse. Entonces léanse con cuidado, noten las referencias. Este artículo está fundamentado en un conjunto total de 57 referencias. Cuando tú hagas tu tesis y si decides escoger la modalidad paper, será algo así lo que tú entregues al final. Un documento de unas 10 páginas, donde de las 10 páginas hay al menos unas 30 referencias bien puestas a trabajos que sustentan lo que tú estás presentando, y fíjate que eso se lleva más de una página, ¿no? Y en las otras 9 páginas estará lo que tú estás aportando con tu trabajo de investigación. Entonces este es un artículo bien escrito, bien bonito, me gustó, que nos permite ver todo lo que se ha publicado, resumido por estas personas de la India en cuanto a modelos de calidad de software. Entonces esa es la tarea. Si es que alguien tiene preguntas sobre lo que hemos hablado, sobre las tareas de la semana pasada o las que quedan, tenemos un minutito para ello, y si no, pues ya nos vamos despidiendo. ¿Alguien que tenga una duda? ¿Todo bien? ¿Seguros? Ok, entonces si no hay dudas, gracias Nicolás, por lo menos Nicolás me puso un así. Entonces si no hay dudas, nos vamos a despedir con un toque de tambor. Y hasta ahí llega la clase de hoy. Un abrazo para todos, qué gusto verlos semana a semana. Estamos en contacto por el WhatsApp, los que deseen ya se pueden ir retirando. Nos vemos la próxima semana. Y asómense al Inti Raymi, el viernes 5:30, el domingo 10:30, son los 2 eventos del apoyo. Chao chicos, chicas, que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao con todos. Hasta luego.